Muy bien, chicos, bienvenidos a su segunda clase del curso de auxiliar de educación inicial. Y el tema de hoy, chicos, tenemos un tema muy interesante, sumamente fundamental para un auxiliar, ¿verdad? Y vamos a tratar el tema de la psicología educativa, de la parte básica, la parte inicial de cómo se desarrolló esta parte de estudiar, evidentemente, cómo aprenden los niños o cómo aprende el cerebro humano. ¿Sí? Así que vamos a ir viendo estos puntos interesantes, estos puntos importantes. Y para ello, me gustaría dar un aspecto o un preámbulo, ¿no? Algo introductorio respecto a lo que corresponde a la psicología educativa. ¿Qué nos dice la psicología educativa? Ustedes saben que la gran mayoría de educadores evidentemente se preparan en base a la psicología del desarrollo del niño, ¿no? Del adolescente, ¿verdad? Entonces, muy aparte del aspecto de las competencias y del aspecto académico, ¿sí? Del desarrollo que normalmente tiene el docente para poder aplicar con sus alumnos diferentes metodologías, nosotros sabemos que los auxiliares de educación inicial también tienen el manejo de ello, ¿verdad? Tienen el manejo de la aplicación de la psicología educativa, el manejo también de todo lo que se lleva dentro de una clase, dentro del aula de educación inicial. Tenemos claro que el auxiliar es la mano derecha del docente dentro del aula, ¿verdad? Entonces, también el docente, el auxiliar, va a tener que conocer esta aplicación orientada a la psicología educativa, ¿sí? Entonces, para ello es muy importante que primero nosotros vamos a desglosar de palabrita en palabrita por qué razón es importante la psicología educativa, ¿no? Dentro de las escuelas. ¿Por qué razón ahora, con tantos problemas que se presentan dentro de las instituciones, se tiene que tomar en cuenta la importancia de que los auxiliares y los docentes estemos sumamente capacitados para poder regular, canalizar nuestras emociones y asimismo para poder comprender cómo se desarrolla el aprendizaje de nuestros niños, partiendo evidentemente desde que eh, los niños de por sí son emocionales, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Sabemos también que en este proceso de la primera infancia, el niño necesita más atención, necesita más dedicación por parte de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a tocar este punto y voy a cambiar el PPT, ¿sí? Ahora sí, vamos a hablar de la parte definitiva, ¿no? De la parte de la definición de la psicología educativa. Nosotros vamos a decir que el primer punto que vamos a desglosar es la parte donde hablamos de la subdisciplina de la psicología. Sabemos muy bien, chicos, que la psicología educativa es una rama de la psicología, ¿verdad? Pero que se va a enfocar específicamente en el estudio de los procesos de aprendizaje y desarrollos en contextos educativos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo voy a estudiar la forma de cómo aprendemos. Entonces tenemos que nosotros como auxiliares de educación saber cómo vamos a aprender, saber cómo aprende el niño, saber cómo aprende el adolescente, ¿sí? Y esto, chicos, ¿por qué será importante? ¿Por qué será importante saber cómo estudia o cómo aprende mi alumno? ¿Qué gano yo con saber eso? A ver, chicos, ¿qué gano yo con saber eso? Gano algo muy importante, ¿verdad? Gano la forma de poder establecer mis metodologías o mis estrategias de aprendizaje para mis niños, ¿verdad? Porque sabemos que todos aprendemos de diferentes formas, todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje y por ello tenemos que nosotros aplicar nuestra observación desde un punto psicológico educativo, ¿sí? Considerando que evidentemente existen procesos de aprendizaje para que nuestros niños puedan aprender de diferentes formas. Ahora, cuando nosotros hablamos de que analiza el modo en que aprendemos, ¿qué cosa quiere decir eso, chicos? Que evidentemente, ¿no? La psicología educativa va a apuntar a comprender de manera analítica el desarrollo cognitivo del niño, cómo podemos llegar al punto de la motivación, de la emoción,
¿Cómo vamos a lograr este aprendizaje esperado en cada uno de nuestros niños? Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que comprender que la psicología educativa va a englobar todo un conjunto de pautas importantes para poder comprender cómo va a aprender mi pequeño estudiante, ¿sí? Chicos, últimamente, por ejemplo, he visto muchos casos, quizás ahora por las redes sociales es mucho más, pero he visto muchos casos de auxiliares, de docentes que son muy impacientes, ¿verdad? Que son muy impacientes con los niños, no tienen la paciencia ni la empatía requerida para el perfil profesional en el cual ellos se están desarrollando, ¿verdad? Entonces, un punto de partida para poder conocer en qué establece la psicología educativa es que evidentemente la persona que trabaja con niños tiene que tener la capacidad, ¿sí? Comprender de que un niño pequeño está en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Y que en ese proceso de aprendizaje nosotros tenemos que tener la paciencia requerida para ello. Y aquí es donde entra la psicología educativa. La psicología educativa nos dice a nosotros, ojo, este es un niño pequeño, es un niño que tiene diferentes formas de aprender. Tú tienes que darte cuenta que todos son diferentes a ti y cada niño es único y diferente. Por ello, no todos los niños van a aprender de igual manera. Entonces, en pocas palabras, la psicología educativa nos está diciendo que hay diferentes contextos, diferentes formas, diferentes teorías que nos van a ayudar a nosotros a poder comprender cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, ¿sí? Así que una vez dicho esta parte, chicos, ¿tienen alguna pequeña duda o algo de repente que quieran comentar en el chat para poderles responder? Y antes de pasar al siguiente apartado, ¿sí? Ya sabemos, así que en puntos específicos, chicos, ¿qué es lo que corresponde en la psicología educativa? Es una subdisciplina de la psicología, estudia las formas de cómo aprendemos, ¿sí? Analiza el modo en que aprendemos. Claro, Eliana, nosotros lo que vamos a aprender el día de hoy es los diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? De cómo nosotros podemos llevar a cabo, ¿no? Una observación de cada uno de nuestros niños y para saber cómo vamos a manejar nuestro grupo de niños, ¿verdad? Y evidentemente nuestra forma de enseñar dentro de lo que corresponde al nivel inicial siempre es muy individualizada, ¿sí? Esto es algo que sí o sí nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Y por qué es individualizado, chicos? Porque evidentemente cada uno de nuestros niños es único y diferente. Entonces nosotros las maestras, las psicólogas educativas que también existen, las auxiliares de educación inicial, tenemos que siempre considerar en trabajar en función a nuestro grupo de niños que tenemos. Por ello es que siempre se aplican diferentes técnicas, diferentes formas de enseñanza para poder adquirir el aprendizaje o desarrollar el aprendizaje en cada uno de nuestros niños. Pero esto parte desde ciertas teorías que evidentemente nos habla, ¿no? Para poder guiarnos a nosotros y tener una perspectiva diferente para el desarrollo oportuno de nuestras actividades dentro de nuestra aula, ¿sí? Así que una vez mencionado esto, vamos a seguir, chicos, ¿sí? Vamos a seguir y entonces vamos a ir con el siguiente tema para poder comprender esta partecita importante. Miren, chicos, lo que tengo aquí para ustedes. Psicología educativa para mejorar el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos dice entonces este apartado? Que evidentemente en el contexto escolar, la psicología educativa investiga los mejores métodos y planes de estudio que nos permitan mejorar el modelo educativo y la gestión de los centros educativos. Esto quiere decir que evidentemente la psicología educativa tiene un punto muy importante que tomar en cuenta. No solamente es investigar cómo mi niño aprende, sino que también investiga los mejores métodos y los mejores planes que nosotros requerimos, necesitamos para poder mejorar nuestro modelo educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente, siendo su objetivo la mejor comprensión de los elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, los psicólogos educativos son los encargados de elaborar e implementar
teorías sobre el desarrollo humano que ayudarán a comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje y su desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hablamos de un desarrollo cognitivo, chicos? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues evidentemente nosotros, los docentes, los auxiliares que estamos dentro de un aula, necesitamos comprender la psicología del desarrollo humano, la psicología del desarrollo del niño. Si estamos en el nivel inicial, vamos a basarnos en ello. Vamos a basarnos en comprender cómo se da este desarrollo cognitivo en el niño, ¿verdad? ¿Y qué es el aspecto del desarrollo cognitivo, chicos? Cuando nosotros hablamos del aspecto del desarrollo cognitivo, hablamos, por ejemplo, de la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento crítico, el desarrollo orientado todo a lo que corresponde a la parte cognitiva, a la parte del cerebro, a la parte de poder tener una perspectiva de las cosas que el niño tiene que ir desarrollando, ¿sí? El aprendizaje es algo que se da, ¿sí?, de acuerdo a las experiencias que el niño tiene. Esto quiere decir que evidentemente en este proceso, ¿sí?, el niño va a aprender de manera progresiva. Pero si nosotros sabemos aplicar adecuadamente ciertas técnicas basadas y orientadas con las diferentes teorías que conocemos, estas teorías nos va a permitir a nosotros tener una perspectiva diferente para poder desarrollar nuestras propias actividades con cada uno de nuestros niños. Entonces, es decir que nosotros vamos a conocer el día de hoy algunas de las teorías del aprendizaje que evidentemente tenemos que conocer como parte fundamental, ¿sí? Para esto, chicos, voy a necesitar que ustedes primero comprendan una cosa muy específica, algo muy importante. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología educativa? Pues evidentemente por lo que estamos mostrando ahorita en el PDF compartido, sabemos muy bien que la psicología educativa parte de 3 puntos específicos. Primero, de comprender el aprendizaje. ¿A qué le llamamos comprender el aprendizaje? Pues evidentemente nosotros buscamos comprender cómo los estudiantes aprenden y procesan la información que llega a ellos, ¿sí? Por ello decía, todos los niños aprenden de manera diferente, tienen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes formas de aprender y aprenden en diferentes entornos. ¿Qué cosa quiere decir que aprenden en diferentes entornos? Que evidentemente para nosotros tenemos que comprender que existen entornos positivos y negativos para un niño. Y el niño puede aprender según el entorno que tú le ofrezcas. O aprende por imitación, o aprende porque no tiene otra forma de aprender, o no tiene otra imagen positiva de dónde sacar este aprendizaje, y también aprende por, digamos, por instintos propios. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías del desarrollo también van orientadas a respetar, ¿sí?, las inteligencias múltiples que existen en el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, para ello, yo necesito saber qué es lo que significa comprender y desarrollar el aprendizaje de un niño, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué es lo que yo voy a realizar, chicos? Voy a aplicar primero mi observación, ver cómo este niño se desarrolla en un entorno favorable para el aprendizaje de dicho niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a brindar a este niño en su entorno, chicos? Le voy a brindar herramientas, ¿verdad? Le voy a brindar herramientas, le voy a brindar un entorno rico en aprendizaje para que este niño pueda desarrollarse oportunamente y me pueda mostrar a mí, mediante la observación y la evaluación que yo voy a aplicar, qué es lo que realiza con cada actitud o con cada herramienta o material didáctico que yo le ofrezca, ¿verdad? Entonces, desde ahí parte ya el trabajo de la psicología educativa y el trabajo del auxiliar de educación inicial y el trabajo de la docente en educación inicial. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, que podemos establecer lazos importantes para el desarrollo del aprendizaje del niño si aplicamos adecuadamente la psicología educativa, ¿sí? Entonces, por ello, que es importante que ustedes conozcan
estos objetivos que nos van a ayudar a comprender realmente en qué nos beneficia aplicar la psicología educativa junto con una estrategia de aprendizaje que le sirva al niño para el desarrollo de su propio saber, de su propio aprendizaje, ¿sí? Ahora, como primer objetivo, dijimos que la psicología educativa comprende o trata de comprender el aprendizaje. 2, hablamos de que la psicología educativa también tiene como objetivo mejorar la enseñanza. Por ello que nosotros tratamos de buscar mejorar la enseñanza y el aprendizaje en contextos educativos. Quiere decir esto que yo puedo tener una programación curricular, yo puedo de repente tener mi currículo nacional, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, usamos dentro de lo que es el sector educación. Todos nosotros que trabajamos de repente con niños, sabemos que todo lo que enseñamos se basa en una programación curricular de educación inicial y en el currículo nacional. Y que hay ciertas áreas y ciertas competencias que se establecen por cada curso, por cada materia a desarrollar, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo que comprender algo, que yo no puedo dejar de lado ese aspecto emocional en el desarrollo del niño, que es importante tomarlo en cuenta para poder mejorar esta enseñanza. Ahora, yo puedo tener mi guía, pero va a partir del docente que sea innovador, que sea creativo, para poder impartir una actividad de manera adecuada, ¿sí? Entonces, muy aparte de este objetivo, ¿qué es lo que también hace la psicología educativa? ¿O qué otro objetivo genera la psicología educativa? La psicología educativa desarrolla habilidades y competencias. Quiere decir esto que nosotros buscamos desarrollar estas habilidades, estas destrezas, estas competencias en cada uno de nuestros niños pequeños. Respetamos su proceso de desarrollo, ayudamos a que el niño pueda desarrollarse oportunamente y a que pueda comprender lo que él está observando y lo que él está aprendiendo. Y esto va a generar un desarrollo óptimo en el niño, en el aspecto académico. Entonces es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta que la psicología educativa es para mejorar el aprendizaje, ayuda a mejorar el aprendizaje. Y si es aplicada adecuadamente, logramos diferentes beneficios importantes para el niño y logramos alcanzar diferentes hitos que usualmente de repente no se logran en todas las escuelas, ¿sí? Pero sí se realiza quizás en otros ámbitos, ¿no? A veces tenemos este pensamiento erróneo en el cual decimos, no, porque este colegio de acá me ha dicho que va a estudiar 8 horas mi niño, que va a estudiar 8 horas, que va a estudiar, que va a llevar un montón de cursos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. A veces nosotros tenemos que tomar en cuenta que cantidad no significa calidad, chicos, ¿sí? A veces una clase puede ser muy funcional, solamente de quizás 2 horas, o quizás de repente de un poco más. Hablamos de una clase en un curso, por ejemplo. Sin embargo, ¿no? Es muy importante considerar la metodología y la aplicación del docente para el desarrollo del curso, ¿sí? Entonces, por ello es muy importante que ustedes como auxiliares, por ejemplo, que en muchas ocasiones quizás se van a quedar como la docente encargada del aula, porque de repente la docente principal tuvo una emergencia o tuvo algún asunto personal que puede pasar. Todos somos humanos, a todos nos puede pasar algo, ¿sí? Entonces queda el auxiliar. Por ello es que el auxiliar es la mano derecha del docente. Y el auxiliar siempre está desde un aspecto más preciso con el alumno. ¿Y por qué les digo que es más preciso con el alumno? Porque es el auxiliar quien está ahí más permanente, por así decirlo, con cada uno de nuestros niños. A ver, chicos, quiero que me respondan en el chat. Cuando hay que llevar a los niños pequeñitos a que se laven las manitos, por ejemplo, y tenemos que ir con un pequeño grupo, ¿quién es la persona que se encarga de formarlos en fila y de decir, vamos niños, vamos a ir a lavarnos las manitos porque nosotros tenemos que estar sumamente limpios?
Es el auxiliar, muy bien, Eliana, muy bien, Janet, claro. Y sin embargo, quien desarrolla ese vínculo de amor, de atención, de cariño con los niños, es, claro, la docente, pero también es la auxiliar. Y es la auxiliar quien transmite ese amor, esa motivación, ese ánimo. Y es por ello que el niño se apega a la docente, al auxiliar. Por ejemplo, yo he tenido casos, chicos, en que a veces mis niños no han querido irse a su casa, no han querido irse a su casa, ¿no? Que querían quedarse conmigo, con la auxiliar, querían quedarse con nosotros. Y es muy importante saber qué tipo de energía nosotros transmitimos a nuestros niños, porque desde ahí parte ese aspecto psicológico que el niño percibe, esa tranquilidad que él percibe, ese ambiente de amor que él necesita para sentirse protegido, atendido, valorado, ¿sí? Y es por ello de que nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra percepción hacia los demás es muy importante, ¿sí? Y sobre todo los niños, ellos perciben muchísimo. Yo he visto casos de niños que dicen, no, Miss, ella me da miedo, dice. Yo le digo, ¿quién te da miedo? La Miss de allá me da miedo, dicen. ¿Y por qué sucede eso, chicos? Es que sucede eso porque el niño es muy perceptivo. El niño puede percibir cosas que quizás nosotros los adultos no, chicos, por su misma característica de que son niños, no tienen quizás esa malicia, tienen esa maldad, ¿no? Ellos perciben inocentemente. Y es por ello que es muy importante que nosotros podamos aplicar la psicología educativa para también saber cuando un niño me viene callado, cuando un niño no quiere aprender o se rehúsa a querer hacer algo. Cuando un niño se rehúsa a hacer algo, se rehúsa a aprender, es porque algo está pasando. Es porque ese niño no está siendo tratado adecuadamente en el hogar, porque a veces no es en la escuela, o a veces de repente tenemos en la escuela un niño que está recibiendo bullying de otros amiguitos, que siempre son liderados por alguien más. Tenemos que siempre estar en observación para poder aplicar esta psicología y revertir esta situación. Entonces, evidentemente, sabemos que el auxiliar de educación sí o sí tiene que estar inmerso, ¿sí?, en este proceso del aprendizaje mediante la psicología educativa, ¿sí? Así que vamos ahora sí, chicos, al siguiente punto para poder ya entrar de lleno al tema que tenemos el día de hoy. Y tenemos este tema, chicos, teoría sobre el aprendizaje. ¿Qué nos dice este apartado que nosotros estamos ahorita mostrando? ¿Qué nos dice? Teorías sobre el aprendizaje. Nosotros sabemos muy bien que dentro de la psicología educativa existen teorías orientadas al aspecto conductual, al aspecto cognitivo, al aspecto constructivista, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una teoría orientada, teoría del aprendizaje conductual, esta teoría se enfoca básicamente en la conducta observable y en el papel de refuerzo y el castigo en el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de una teoría del aprendizaje cognitivo, nos dice que se enfoca en los procesos cognitivos que ocurren durante el aprendizaje, incluyendo la atención, la percepción y la memoria. Y por último, tenemos también la teoría del aprendizaje constructivista, que se enfoca en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que dentro de la psicología educativa hubieron muchos autores que propusieron modelos y teorías para poder explicar el modo en que los humanos nos relacionamos con el conocimiento. Y estas teorías han servido para poder influir en los enfoques y métodos que usa la psicología educativa. Entonces, nosotros vamos a ir viendo diferentes teorías relacionadas a la psicología educativa que son importantes conocerlas para saber cuáles eran las perspectivas que tenían estos psicólogos sumamente famosos, ¿no? Que se dedicaban a estudiar al ser humano para saber cómo el ser humano aprendía. ¿Por qué razón hay niños o hay personas que aprenden más rápido que otros? Pero ¿cómo es que lo aprenden? Es más, antes, muchos años atrás,
había a veces el pensamiento y tenían la percepción de que si mi hijo hace lo mismo que el otro niño, va a ser igual que inteligente que el otro niño. Y eso era una teoría totalmente errónea. Obviamente el niño aprende por imitación también, pero tenemos que tomar en cuenta algo importante, que no todos los niños son iguales, ¿verdad? Cada uno es diferente. Y al saber que cada uno es diferente, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Cuando sabemos que cada niño es diferente, tenemos que primero hacer una observación profunda para saber qué tipo de teoría, qué tipo de métodos podemos aplicar para que el niño pueda desarrollar este aprendizaje, ¿sí? Así que vamos a iniciar, chicos, vamos a iniciar este punto de las teorías del aprendizaje, pero primero quisiera que vemos un pequeño videíto de la importancia del juego libre. Y luego ustedes me van a decir, Miss, pero ¿qué tiene que ver el juego libre con la psicología educativa? Pues eso es algo que nosotros vamos a ver ahorita y eso luego vamos a desglosar. Y nos vamos a quedar bastante sorprendidos al saber que evidentemente la psicología educativa recomienda el juego libre del niño, ¿sí? Pero esto también se transforma cuando nosotros aprendemos que hay diferentes teorías para poder realizar modelos o diseños de aprendizaje según la condición o según el estilo de aprendizaje de cada niño, ¿sí? Así que vamos a compartir nuestra pantallita con este videito que les comento que vamos a ver. Y vamos a tomar atención, chicos, porque luego vamos a preguntar en el chat y vamos a tratar este punto. Ahora, cuando yo les pongo un video en el cual hablo de que por qué es importante para tu hijo, por ejemplo, el juego libre, es porque básicamente para nosotros, ¿sí?, los docentes auxiliares, nuestros niños son como si fueran nuestros hijos. Se vuelven parte de nosotros. Están con nosotros la gran mayoría del día y todos los días. Entonces prácticamente nos volvemos familia. Entonces yo, por ejemplo, tengo la costumbre que cuando llego a mi aula, ¿no?, ellos son mis niños. Y ustedes, como sabrán, la gran mayoría de las auxiliares y docentes que siempre aplicamos de manera directa con niños, decimos mis niños, nuestros niños, porque evidentemente es el cariño que nosotros les tenemos a ellos, el respeto, la valoración, la empatía, la paciencia, que parte del perfil del auxiliar y del docente, ¿sí? Así que vamos a ver este pequeño video de una psicóloga educativa que habla de la importancia del juego libre y cómo este juego libre interviene en el desarrollo de aprendizaje del niño, ¿sí? Así que les voy a poner play. Enseguida empezamos a meterles extraescolares, muchas veces no nos ha dado tiempo, si son muy pequeñitos, a saber lo que quieren, pero parece que todo es muy importante que lo aprendan. ¿Cómo hacemos con eso? Porque todo el mundo les apunta pronto a todo, entonces es como el miedo a que si yo no le apunto se va a quedar atrás, ¿no? Una presión social, sí, ¿verdad? Y ocurre también mucho en padres y madres primerizas, sí, porque además tú quieres dar lo mejor para tus hijos. Yo siempre digo que hay que respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, pero al final, aunque sea jugando, son tareas que están siempre muy estructuradas, muy planificadas y muy guiadas. Es decir, ¿para qué? A veces tenemos a niños de 2 años en clase de chino, de inglés, de natación, de estimulación musical. Al final ya no son niños estresados, son familias estresadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el niño? Juego libre. Ajá. El juego libre, es decir, sabemos que el conocimiento se genera desde dentro hacia afuera, que el niño tiene que ser el protagonista de sus propias creaciones. Entonces, el niño, a partir de los 3 años, tiene que jugar al juego simbólico, que es hacer como si soy médica, como si soy abogada, tendero, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no construyes esas creaciones
y al final todo te lo dan planificado, podemos aniquilar ese espíritu innato creativo que tienen los niños y que tan maravilloso va a ser, no para ser Dalí ni para ser Picasso, sino un niño creativo podrá generar soluciones alternativas a los problemas, podrá solucionarlos, podrá tomar mejor las decisiones. Entonces yo siempre digo, cuidado, vamos a intentar equilibrar esas actividades para que el niño pueda jugar solo, ¿no? Los niños me decían, es que yo quiero que mis padres pasen más tiempo en casa. Sí, sí. Ahora son los niños los que piden pasar más tiempo en casa, ¿no? Que sean ellos los que déjame en paz, déjame jugar tranquilo. Sí. Pero ¿sabes qué? Que los padres se estresan si los niños no están haciendo alguna actividad que sea como productiva. Eso, como perder el tiempo. Piensan que jugar es perder el tiempo. Sí. Y jugar es el mayor entorno seguro para probar ser y construir lo que quieras hacer, ¿no? Entonces es tan importante el juego. Me da mucho gusto escucharte esto, me alivia incluso, podría decir. Fíjate, y te diría, Mónica, incluso cuando tenemos que elegir los juguetes de los niños, sí. Yo creo que sería muy importante primero que pudiéramos convivir los dispositivos electrónicos que ahora se han convertido, ¿no?, en ese juego principal de los niños, con juegos más tradicionales y juegos al aire libre. Es importante recuperar esos juegos de mesa, del parchís, es importante salir con el monopatín, con los patines, con la bici, salir al campo, es decir, para poder equilibrar, y luego a lo mejor podríamos un ratito de pantallas. ¿Cómo podemos elegir el juego, ¿no?, para nuestros hijos? ¿Qué puede ser lo mejor? Y yo siempre digo, mira a través de los ojos de tu hijo, mira a ver lo que le gusta, lo que se le da bien y piensa sobre ello. Si el juego, el juguete puede fomentar su imaginación, si puede ser versátil, puede haber muchas más formas de jugar, si jugará más de 20 minutos con él y no lo aparcará en el cajón de los juguetes, y sobre todo que respete la infancia. Entonces sería muy importante, porque a veces vamos como los juguetes y compramos como la lista de la compra o el top 10 de los juguetes. No, mira a tu hijo para ser acorde en ese sentido. Sí. Y también es muy importante que los padres pasen tiempo jugando con los hijos. Sabemos el beneficio que tiene el juego, creatividad, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo del aparato psicomotor, pero para los padres hay 3 cuestiones fundamentales en las que sería maravilloso para la interacción de padres e hijos. Uno, porque cuando tú juegas con tus hijos, posiblemente eres la mejor versión de ti mismo, eres tu yo más amable. Entonces te ve en un momento relajado, en un momento, ¿no?, de ocio, un momento de disfrutón. Y luego a veces nos pasamos la vida aleccionando a nuestros hijos para educar en valores. La empatía, el bien y el mal, la paciencia, saber perder. Pues el juego es una maravillosa manera de compartir sin obligar, sin aleccionar, y que ellos puedan interiorizar esos valores. Y luego también una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, también los psicólogos utilizamos para evaluar si a un niño le pasa algo, a veces los niños están jugando y está jugando, imagínate, con un muñeco, y de repente está jugando tan feliz. Entonces, y de repente cambia y le empieza incluso a pegar, a pintar el pelo, a querer cortarlo. Y entonces a veces como nos asusta, es, ¿pero qué haces? Y ahí es un maravilloso momento para abrir una pregunta, es, ¿qué te ocurre? ¿Qué le ocurre al muñeco? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué dice el muñeco? ¿Que te ha hecho algo? Porque a veces se puede conocer a tu hijo de una manera impresionante, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le asusta, lo que le da miedo. Incluso ellos, a través del juego, exponen su vida, es decir, proyectan lo que les está pasando. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? ¿Qué es lo que acabamos de entender? Estamos escuchando las palabras de una psicóloga educativa muy conocida en Europa, ¿sí?, que habla desde la importancia del juego libre, ¿verdad? Y que mediante el juego libre nosotros podemos no solamente inculcar valores, sino también detectar si el niño está pasando por algún problema, ¿verdad? Y abordar a tiempo, ¿no? Y así saber que evidentemente qué es lo que le sucede a ese niño. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿no?, tenemos que tomar en cuenta algo importante.
Cuando nosotros vemos que hay una reacción negativa de uno de nuestros niños de repente hacia algún objeto, hacia algún compañero, es hacerle esta pregunta maravillosa, ¿verdad? Y hacerle entender, ¿qué te sucede? ¿Qué le pasó? ¿Te ha hecho algo? Entonces, mediante esa pregunta, los niños se abren. Nosotros no podemos presionar a que los niños se envuelvan en un estado estresante, porque recordemos algo importante, el aprendizaje no se da en un entorno estresante, ¿sí? No se da. Cuando un niño está estresado, cuando un niño está triste, tiene miedo, las paredes del cerebro encargadas de poder fomentar este desarrollo del aprendizaje se cierran, se obstruyen, se bloquean. Entonces, ahí es donde ellos quizás aprenden por momento, pero luego se olvidan. Y eso no es un aprendizaje, no es un aprendizaje permanente, es un aprendizaje momentáneo por el desarrollo que ha sido ocasionado por el desarrollo del miedo, ¿verdad? Del estrés en ese momento. Ustedes sabrán, yo he visto casos, ¿no? De niños que a veces llegaban a la escuela y tenían este famoso temblor en sus manitos o comenzaban a sudar demasiado cuando de repente tú les preguntabas sobre alguna actividad o de repente te observabas y te acercabas a ellos para observar qué es lo que pasaba, ¿no? Si estaba haciendo o no su actividad. Y es ahí donde tú también determinas que este niño no está siendo feliz para poder aprender. Recordemos que la niñez es única, es una sola, y nuestros niños solamente son niños una sola vez, ¿sí? Así que tenemos que valorar ese momento tan importante. Al final de cuentas, los niños crecen, ¿sí? Y algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Ustedes me dirían, Miss, pero ¿eso tiene algo que ver con la psicología del aprendizaje del niño? Pues claro que sí. Nosotros tenemos que partir desde la importancia, ¿sí? De la tranquilidad que el niño necesita para que pueda estar estable emocionalmente y para que pueda desarrollar su propio aprendizaje de forma natural. Entonces, cuando nosotros les damos esa cavidad al niño para el desarrollo oportuno de sus aprendizajes, ¿sí? En este entorno natural, en este entorno relajado que necesita, el aprendizaje se vuelve permanente, porque el niño se vuelve partícipe de este aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo quería compartir con ustedes, evidentemente, este video para que ustedes puedan tomar conciencia, ¿no? De este punto tan importante que corresponde a la psicología educativa aplicada en el aula, ¿sí? Así que ahora, viendo ya esta partecita, vamos a ver la siguiente parte y vamos a ver la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Chicos, ¿quién ha escuchado sobre Jean Piaget? ¿Quién ha escuchado sobre Jean Piaget? ¿Alguien de ustedes ha podido escuchar sobre Jean Piaget? ¿Sabemos quién es? Muy bien, Janet, claro que sí, ¿verdad? Sabemos que Jean Piaget es un psicólogo suizo, ¿sí? Que ha ejercido una influencia muy decisiva para la psicología educativa, ¿sí? Él desarrolló su teoría y ahondó bastante información, ¿sí? Sobre la importancia o las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva, hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno a los 11 años de edad. Entonces, nosotros sabemos que él es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología del desarrollo. Pero para poder ahondar un poquito más en este punto, yo sé que no voy a aprender de repente de manera específica con lo que me dice mi Miss, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo, chicos? Voy a aprender un poquito más de lo que dice Jean Piaget y habla sobre una teoría o un principio clave orientado al constructivismo y al rol activo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que Jean Piaget, ¿sí?, sostiene que el conocimiento no se adquiere pasivamente, sino que se construye activamente por parte del individuo. Esto quiere decir, ¿no?, que los niños juegan un papel importante en la obtención de su propio conocimiento. Es decir, que si tú le das al niño las herramientas necesarias para que sean protagonistas de un aprendizaje, vamos a tener pequeños científicos, ¿verdad? Porque evidentemente los niños van a comprender y van a tener un desarrollo de aprendizaje muy diferente al cual
nosotros conocemos. Por eso hablamos de un aprendizaje activo, porque el niño se vuelve parte de este aprendizaje. Por eso hablamos de un aprendizaje significativo. Y dentro de los principios claves de esta teoría del aprendizaje, Jean Piaget nos dice a nosotros, un momentito, tú deja que el niño aprenda, dale las herramientas necesarias para que él pueda aprender, porque él tiene que ser partícipe de este aprendizaje, partícipe de este desarrollo, ¿sí? Es por ello que acá él dice, ¿no?, que él observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención del conocimiento del mundo. Es decir, que les demostraron, ¿no?, que los niños pueden construir activamente su conocimiento y comprensión del mundo, ¿no?, mediante normas mentales de diferentes personas adultas. Quiere decir que los niños también gestionan un aprendizaje desde el punto orientado que parte de la imitación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo Jean Piaget en esta teoría del aprendizaje, por ejemplo? Dijo lo siguiente. Él consideró principios claves que están orientados primero al constructivismo, que es lo que acabamos de explicar, al desarrollo cognitivo, que él se enfoca en que los niños y adolescentes pueden construir su comprensión del mundo. Ellos tienen una propia perspectiva de todo su entorno, de todo su alrededor. Por eso que nosotros hablamos de que los niños tienen su propia percepción según el entorno en el que se encuentran, ¿sí? Y 3, él consideró las etapas del desarrollo. Él identificó 4 etapas del desarrollo cognitivo sumamente importantes para el desarrollo del aprendizaje en los niños. ¿Qué desarrollo, chicos? Primero, la etapa sensoriomotora. Sabemos muy bien que de los 0 a los 2 años, el niño aprende a través de una experiencia sensorial y motora. Y es aquí donde el niño se desarrolla o desarrolla sus aprendizajes mediante sus, chicos, mediante sus sentidos, ¿verdad? Lo importante que es que un niño de 0 a 2 años tenga bastante actividad sensorial. Después, él también dijo que había una etapa preoperacional de los 2 a los 7 años. Aquí es donde el niño ya comienza a utilizar símbolos, lenguaje, tiene un pensamiento que todavía es algo egocéntrico, porque todavía el niño necesita atención, necesita sentirse valorado, necesita tener esa motivación, esa inspiración, para que él pueda sentirse todavía seguro, porque todavía permanece en el niño, en esa etapa, un poco de inseguridad. Y por último, hubo la etapa operacional concreta y la etapa operacional formal. En la etapa operacional concreta, ¿no?, que es normalmente de los 7 a los 11 años, el niño ya puede pensar de manera lógica y comienza a resolver problemas, ¿no?, concretos, comienza a tener resolución de problemas, comienza a tener un pensamiento crítico. Y evidentemente a partir de los 11 años en adelante, ya el adolescente piensa de manera más razonable, ¿sí?, de manera más individualista. Ahora, sabemos muy bien que Jean Piaget tiene conceptos específicos y claves dentro de esta teoría del aprendizaje. Él considera que hay esquemas que vienen seguidos del proceso de asimilación, acomodación y equilibración. Sabemos muy bien que los esquemas son estructuras mentales que organizan y categorizan la información en el cerebro para el desarrollo del aprendizaje. Luego de ello viene el proceso de asimilación, que es el proceso de poder incorporar esta información o esta nueva información a los esquemas preexistentes. Es como decir los saberes previos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿no?, ¿han oído de Jean Piaget? Ustedes van a buscar en su cabecita esa información que de repente por ahí han podido oír o que han desarrollado en algún momento. Y por ahí me respondió Janek y me dijo, sí, yo, dice. Entonces ya luego de ello viene ahí el proceso de asimilación, ¿verdad? Porque mediante el proceso que ella ya conoce, se incorpora esta nueva información que yo le estoy dando ahorita. Y ahí es donde comienza a generarse el proceso de asimilación. Luego viene el proceso de acomodación, que es el proceso en el cual tú puedes cambiar estos esquemas para adaptarte a la información nueva. Por ejemplo, de repente tenías una perspectiva general, pero no específica. Y ahora ya lo haces en un entorno más específico, acomodando tu aprendizaje de acuerdo a cómo tú lo percibes.
equilibrio cognitivo, mejor dicho, para establecer un equilibrio de aprendizaje. Entonces, evidentemente, ¿no? Jean Piaget siempre dice que debe existir un aprendizaje activo. Él sugiere que los estudiantes tienen que ser activos en el proceso de aprendizaje, que debe haber movimiento, desarrollo, habilidad, captación, que existe aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes deben descubrir conceptos y principios a través de la experiencia y la exploración. Y nosotros sabemos que evidentemente eso existe, ¿verdad? Cuando hablamos de que son pequeños científicos, hablamos que son niños que están en búsqueda del aprendizaje, del saber el porqué de las cosas, de que yo necesito definitivamente relacionarme con mi entorno para volverme descubridor, explorador. Y ahí, ¿estoy generando un aprendizaje o no, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estoy gestionando un aprendizaje o no? Sí, ¿verdad? Estoy gestionando un aprendizaje. Entonces, evidentemente sabemos que una de las buenas teorías que existen están orientadas también a Jean Piaget, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con el próximo apartado para poder seguir con nuestra clase. Ahora, vamos a hablar de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. A ver, chicos, ¿quién ha escuchado sobre Lev Vygotsky? ¿Quién ha escuchado sobre Lev Vygotsky? ¿Alguien ha escuchado, chicos? Pues Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso, ¿verdad? Que él investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan al niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento. Por eso hablamos de una teoría sociocultural, ¿sí? Él habló mucho, ¿no?, de los conceptos orientados a la zona de desarrollo proximal y el aprendizaje por andamiaje, que todavía son teorías vigentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que él también tiene una visión constructivista del aprendizaje, ¿no? Él pensaba que los niños aprenden de forma activa a través de experiencias prácticas, pero también decía que es muy importante la interacción social. Vygotsky concluye que el aprendizaje se construye mediante interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto. Quiere decir que cuando tú te relacionas en un aspecto social, también hay un aprendizaje de los pares. Por ejemplo, cuando estamos dentro de un aula, ¿el niño solamente aprende de lo que dice la maestra o también aprende de sus compañeros, de sus pares? ¿Ustedes qué dicen? ¿De quién también aprenden? Aprende también de los compañeros. Muy bien, Katy. Claro, aprende de sus pares, aprende de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar, sí, chicos, que él se enfoca en la importancia de la interacción social que los niños tienen para el aprendizaje, ¿verdad? Y dentro de estos principios claves, nosotros tenemos que considerar que evidentemente Vygotsky sostiene que la interacción social es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. También habla mucho del lenguaje. Él dice que el lenguaje juega un papel crucial en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, ya que permite la comunicación y la transmisión de conocimientos. Cuando habla del aspecto del lenguaje, nosotros tenemos que hablar del aspecto orientado a la comunicación verbal, no verbal. Tenemos que también establecer la importancia de poder comunicarnos, de poder hablar, de poder decir lo que pensamos. Por eso hablamos de una interacción social. Y él habla de una palabrita que acabamos de ver aquí, zona de desarrollo proximal. Vygotsky introdujo el concepto de la zona del desarrollo proximal, que evidentemente se refiere, ¿no?, al rango de habilidades y conocimientos que un niño puede alcanzar con la guía y el apoyo de un adulto. Quiere decir esto que de repente, por ejemplo, ¿no?, ahorita nosotros estamos en un aula y sin embargo estamos en una zona de desarrollo proximal, porque ustedes evidentemente están aprendiendo de una persona
en este caso que yo soy su docente, no necesariamente de repente tendremos la misma edad, pero estamos aprendiendo dentro de un aula virtual, ¿no? Entonces, en este caso, el Vygotsky menciona que con la guía y el apoyo de un adulto o de un líder dentro de un aula, dentro de un ambiente, dentro de un entorno, pues el niño también aprende, porque todo el aprendizaje también se basa de acuerdo a las experiencias, no solamente que él vive, sino en las experiencias que él percibe. Así que evidentemente en esta teoría nosotros podemos decir que es muy importante, por ejemplo, el punto orientado al aprendizaje colaborativo, porque la teoría de Vygotsky sugiere que el aprendizaje sea colaborativo, porque es esencial para el desarrollo cognitivo. También sugiere que el rol del docente, del auxiliar, es que debe actuar como un facilitador del aprendizaje, proporcionando guía y apoyo a los estudiantes. Ojo, guía y apoyo. Y acá hay un término muy importante a tomar en cuenta. Nosotros, como auxiliares, como docentes, vamos a ser guías, orientadores para que se desarrolle este aprendizaje. Pero sin embargo, de repente hay auxiliares o hay docentes que no saben definir esta palabra de enseñanza y ellos creen de que de repente haciendo las actividades por ellos o insistiéndoles a que acaben con una presión, piensan que ahí se va a desarrollar el aprendizaje, ¿verdad? Y esto no sucede de esa manera. Por eso que es muy importante considerar que el desarrollo del aprendizaje tiene que ser definitivamente orientado por el docente, por el auxiliar, pero que haga el papel de facilitador, de guía, de orientador, ¿sí? Y otro tema muy importante es la importancia del lenguaje. Él consideró la importancia del lenguaje, ya que es muy fundamental en el aprendizaje, y los docentes deben utilizarlo de manera efectiva para promover este aprendizaje. Quiere decir que yo al momento de expresarme a mis niños, no me voy a expresar con palabras técnicas, ¿verdad? Que ellos todavía no conocen. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Hablar de manera que ellos me comprendan, de que esta comunicación, esta interacción se dé de forma que ellos puedan comprender mi punto de vista y yo también pueda comprenderlos a ellos, ¿sí? Entonces, tomando este punto de partida, nosotros tenemos que tomar en cuenta que es muy importante considerar esa teoría sociocultural y sobre todo la importancia de la interacción social, ¿sí? Chicos, ¿quién ha escuchado sobre la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura? ¿Quién ha podido oír sobre Albert Bandura? ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre él? ¿Sabemos algo sobre Albert Bandura? Pues Albert Bandura fue un psicólogo estadounidense. Él fue muy conocido por su teoría del aprendizaje social, que sostiene que el aprendizaje se produce a través de la observación, a través de la imitación de modelos. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que también es de importancia conocer esta teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y las sociales con los procesos de aprendizaje. Él hizo aportes teóricos relevantes. Él consideró que evidentemente es muy importante conocer el concepto del autoconcepto. Por ello, él consideró importante el contexto social. Él entendió que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que conocer el desarrollo de los niños para poder generar el aprendizaje del niño, ¿verdad, chicos? Eso es lo que nosotros hemos estado hablando el día de hoy. Respetar y conocer el desarrollo evolutivo de cada uno de nuestros niños para poder saber qué tipo de estilo de aprendizaje tiene y qué tipo de actividades le voy a brindar para poder gestionar este aprendizaje. Pero este aprendizaje se denomina aprendizaje social, porque evidentemente él sabe que este niño también aprende, ¿no? Nuevas conductas a partir de la observación de otras personas, mediante la observación de acciones también de los demás, incluido de los padres, de los compañeros. Los niños desarrollan nuevas habilidades y adquieren nueva información
del entorno que les rodea. Por eso que hemos hablado desde una primera instancia la importancia del entorno en el cual el niño se desarrolla, ¿verdad? ¿Hemos hablado de eso o no? ¿Hemos partido desde ese punto o no, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos aspectos que nosotros estamos viendo el día de hoy para poder comprender definitivamente qué es lo que nos dice cada una de estas teorías. Y ya sabemos que estas teorías nos hablan de un aprendizaje por imitación, de un aprendizaje social, de un aprendizaje por sus pares, de un aprendizaje colaborativo, de un aprendizaje activo, y todo en función para el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Considerando qué cosa, chicos, considerando el desarrollo evolutivo de cada uno de mis niños, porque cada uno es un mundo diferente, cada uno viene de un mundo diferente. Entonces, yo tengo que considerar estos puntos y saber cómo lo voy a implementar para poder definitivamente desarrollar mis actividades de manera oportuna para cada uno de mis niños. Así que vamos con el próximo PDF, chicos. Ahora sí, chicos. Evidentemente han existido otras teorías y aportes, ¿no? Que existen otros constructores teóricos que también han aportado gran conocimiento en el ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, la teoría del desarrollo moral, de Laura Skolberg, el modelo del desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner, además de psicólogos que aportaron un granito de arena a la psicología educativa. También es necesario citar otros autores y figuras con un peso decisivo y que sembraron de conocimientos y reflexiones esta subdisciplina de la psicología educativa. Y para ello vamos a hablar de una de las mejores. ¿Y de quién es? ¿Quiénes serán? Hablamos de María Montessori. Chicos, ¿quién ha oído de María Montessori y de su paradigma, de su forma de enseñanza, de su metodología? Sabemos que María Montessori definitivamente cambió ciertos parámetros educativos a partir de la observación del niño, ¿sí? En un entorno que era rico en aprendizaje de forma real, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros quizás vamos a escuchar que hay muchas escuelas que aplican el modelo o el método Montessori, ¿sí? Ella fue una médica y educadora italiana que desarrolló un enfoque innovador, chicos, en la educación de niños, ¿no? Con este conocido método, que es el método Montessori, que lleva su apellido. Entonces, en este método, ¿qué consideró ella? Consideró la importancia del autoaprendizaje, que el niño puede aprender de las experiencias que él tiene a través de un ambiente preparado con cierta libertad y disciplina, pero esta libertad tendría que ser supervisada y guiada, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Que evidentemente ella logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía a inicios del siglo XX. Ella transformó el enfoque educativo tradicional, porque ella removió estos cimientos de la pedagogía clásica, planteando un modelo pedagógico en el que presentaba 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. Y dentro de estos 4 pilares fundamentales, ella se basó o se basa en cualquier proceso de aprendizaje que evidentemente viene desde la mente del estudiante, el ambiente del aprendizaje, los periodos sensitivos. Y evidentemente nosotros diremos, Miss, ¿qué son los periodos sensitivos? Pues evidentemente los periodos sensitivos son estas ventanas de oportunidad que son específicas para conocer en qué momento yo debo enseñar o guiar a mi niño para el desarrollo de su aprendizaje. Estos planos o estos periodos sensitivos están ligados a los planos del desarrollo. Estos planos del desarrollo, ¿qué nos dice, por ejemplo? Nos habla de las diferentes etapas en las cuales los niños están más predispuestos a aprender, ¿sí?
Entonces, para yo tomar un punto importante, ¿no? Ángela, si gustas, puedes escribir en el chat, por favor. Entonces, para yo tomar en cuenta un punto importante sobre María Montessori, tengo que considerar que evidentemente mis niños o los niños tienen este proceso de aprendizaje mediante estos periodos sensibles o estos periodos sensitivos, ¿sí? Ustedes me dirán, Miss, ¿y qué son estos periodos sensitivos? ¿A qué le llamamos periodos sensitivos? O mejor dicho, ¿en qué se basa este método? ¿No? Entonces, para esto, ¿sí? Yo voy a poner un pequeño videíto para poder comprender qué es el método Montessori. Y así tomar de repente una perspectiva más general para ustedes, ¿no? Y así ustedes puedan entender qué es el método Montessori, ¿sí? Así que me van a esperar un minutito, chicos. Ahora sí, les voy a compartir la pantallita para dejar en claro esta última parte que corresponde a las teorías del aprendizaje, ¿sí? Y vamos a escuchar lo que nos dice este pequeño video referente a las teorías del aprendizaje. Perdón, que nos dicen referente al método Montessori. ¿Qué es el método Montessori? Esta es la gran pregunta para muchos, porque últimamente el método Montessori se ha puesto muy de moda, pero muchas personas no saben a ciencia cierta en qué es, en qué consiste, cómo se desarrolla. Y la verdad, yo creo que esta pregunta tiene diferentes respuestas, según a quién se la hagas. Hay quien te dirá que el método Montessori solo engloba lo educativo, otros te dirán que lo familiar, y para mí el método Montessori engloba la vida en general. Aparte de ser pedagogía, el método Montessori también te enseña a mirar la vida y a vivir de manera diferente. El método Montessori nació gracias a María Montessori, una doctora que por circunstancias de la vida terminó trabajando en un hospital mental para niños. Si quieres saber más sobre la vida de esta mujer, no tienes más que buscar la película Una vida por los niños, María Montessori, y ahí sabrás más. En el trabajo con los niños y en su observación día a día se dio cuenta de que todos tenían unas potencialidades y que sabiendo cómo desarrollar cada una de sus potencialidades podían adquirir los aprendizajes. También se dio cuenta de que los niños aprendían mediante el contacto, mediante el tacto, la manipulación de los objetos. En el desarrollo de su método creó un vínculo perfecto entre el amor, el ambiente y la relación del niño con el ambiente. El amor es el respeto, la libertad con límites, la confianza, la fe que tenemos en el niño y que así se la mostramos. Conocer sus necesidades, conocer sus intereses y sus características individuales gracias a la observación que realizamos de él. El ambiente debe ser bello, ordenado, limpio, con unos materiales de trabajo que inviten a trabajar con ellos para conocer y desarrollar qué aprendizaje hay detrás de cada uno de ellos. Y ahora te voy a hablar de 5 puntos que yo considero importantes del método y que voy a empezar su explicación a partir de una frase de la propia María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo al desarrollo. Esta frase nos viene a hablar de la confianza que tiene que tener el adulto sobre el niño. El niño no necesita la participación del adulto en todo momento en la actividad que está desarrollando. El único momento en el que somos importantes es en la presentación de la actividad. En el desarrollo debemos restarnos importancia y otorgársela al niño. La mayor señal de éxito de un profesor es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. Y esta frase va en relación a la anterior. Tenemos confianza en el niño y como consecuencia directa los niños trabajan como si nosotros no existiéramos. Desarrollan la actividad libremente, siempre con unos límites, con nuestra observación y con la confianza de que saben que si algo va mal, nosotros vamos a estar ahí. Y esta frase va en relación con la anterior. Prestamos al niño confianza y fe. Después de una presentación adecuada,
Los niños comienzan a trabajar como si nosotros no estuviéramos y además se genera una observación, una interacción entre ellos en la que no es necesaria muchas veces ni la intervención del guía para la presentación, puesto que unos niños han observado a otros, han visto cómo se trabaja el material y después de que lo han dejado deciden tomarlo. Comienzan a trabajarlo y nosotros, como guías, que estamos en un segundo plano en la actividad del aula, observamos que esa realización del trabajo es correcta, por lo que dejamos libertad al niño y trabaja como si nosotros no estuviéramos. Cuando el niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Y este principio es consecuencia directa de los anteriores. Le hemos transmitido al niño la confianza y la fe de que sabemos que va a hacer las cosas bien. Tiene un ambiente de libertad dentro de unos límites y por todo ello siente seguridad de que el guía va a estar observándole y si algo no va bien, intervendrá para redirigir la actividad, para darse cuenta de que todavía no estaba preparado y presentarle un nuevo material. Todo va a ir bien. Esa es la sensación del niño. Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Tenemos que transmitir a los niños la belleza, la bondad del mundo, del universo, de las personas y no transmitirles lo negativo de todo ello, porque la vida en su desarrollo se va a encargar de mostrarles esto. Muchos pensarán que es criarles dentro de una urna de cristal, pero nada más lejos de la realidad. Criándoles en la bondad y en lo bello, lo que estaremos es criando niños para vivir en un mundo más en paz. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y esta es el inicio de cualquier guerra. El día que eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz. Paz entendida como la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos los unos con los otros, pero también cómo tenemos que relacionarnos con las plantas, con los animales y con el mundo en general. María Montessori desarrolló un área de conocimiento muy bonita que es la educación cósmica, que engloba biología, zoología, geología, historia y que nos enseña el mundo como algo interconectado. Nos enseña todas las interconexiones que se generan los unos con los otros, todos los que componemos el planeta, y nos hace ver que todos somos necesarios en la vida del resto y así nos relacionamos de una manera mucho más humilde, más bondadosa y más respetuosa con los demás. Y estos 5 principios son la primera exposición que he querido hacerte sobre el método Montessori. En próximos vídeos profundizaremos más. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete. Muy bien, chicos. Acabamos de ver un pequeño videíto que sí o sí tenía que mostrarles a ustedes porque María Montessori es una de nuestras referentes en el ámbito educativo, ¿sí? Por la gran importancia de poder establecer este cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de enfoque respecto a la pedagogía para establecer un método de aprendizaje muy diferente, basado evidentemente en la libertad, en la supervisión que el niño va a requerir, en la guía, en la orientación y sobre todo en las ventajas que nos da este método Montessori, ¿sí? Y que definitivamente va muy acorde como parte de la comprensión que establece la psicología educativa para el desarrollo de un niño, ¿sí? Dándole al niño la capacidad de que sea independiente, de que él interactúe con su entorno, de que él sepa la importancia de cómo desarrollar la creatividad en el niño, ¿sí? Porque nosotros evidentemente le vamos a dar un ambiente preparado. Entonces, evidentemente María Montessori dio un cambio rotundo a ciertas teorías, ¿sí? Pero sí es importante considerar que evidentemente María Montessori ha hecho una innovación en lo que corresponde al desarrollo del aprendizaje de los niños. Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Evidentemente, María Montessori establece una enseñanza más específica, pero a la vez libre para el niño. Nosotros, los guías Montessori, por ejemplo, guiamos al niño en el proceso de desarrollo y de aprendizaje,
Sin embargo, en el momento que el niño realmente requiera una orientación y un apoyo, es ahí donde nosotros intervenimos. Pero antes de que el niño también desarrolle su propia actividad, nosotros presentamos la actividad al niño, dándole una participación activa en el proceso de aprendizaje, mediante proyectos, mediante aprendizaje activo, mediante ciertas formas distintas de poder tomar en cuenta, ¿no?, que María Montessori dio una perspectiva diferente, una observación distinta, porque ella pudo observar al niño cómo se desenvolvía en un entorno, cómo se desarrollaba. Y hay algo importante que dijo: si tú le facilitas al niño el camino, ¿sí?, va a creer que básicamente toda la vida es fácil, ¿verdad? Esto no quiere decir que yo voy a dejarlo solo con los obstáculos que presente, sino que voy a ayudarlo a superar este proceso el cual él todavía no puede desarrollar, ¿sí? Y hay varios puntos bonitos y muy importantes que ha mencionado en este video y que definitivamente nos da que pensar, ¿no? Sabiendo que cada niño viene de hogares distintos, viene de diferentes formas de pensar, tienen diferentes perspectivas respecto a lo que es la escuela. Hay niños que llegan a la escuela llorando porque la mamita, el papito le dicen: sí, te voy a dejar en la escuela. Y entonces, ¿qué pasa con ello? Le inculco el miedo, ¿verdad? Y al inculcarle el miedo, ¿le estoy dando un apoyo, una ayuda a mi niño? No, ¿verdad? No le estoy dando la seguridad que necesita. Les comento un caso. Yo tenía estaba encargado de un aula de 2 años, ¿sí? De año y medio, 2 años, con 17 niños. Entonces, era el auxiliar y mi persona. Entonces, nos tocó un niño de 2 años, muy pegado a la mamita, ¿ya? Pero la mamita lo dejaba llorando y se iba corriendo, se iba. Y el niño se desesperaba, corría, lloraba. Primer día, segundo día no le toleré. Le dije: no, un momentito, señora, usted se me queda, le dije. Me dice: Misa, es que yo tengo que llegar a cocinar. Bueno, señora, mire, vamos a hacer una cosa bien bonita, le digo. Nosotros, los educadores, tenemos que trabajar de la mano con los papitos, sobre todo cuando estamos en este proceso de los 2 años o de la primera infancia. Tenemos que respetar el desarrollo del niño y evidentemente este proceso de seguridad que el niño necesita, ¿sí? Entonces, para ello, usted va a quedarse en los primeros días en el aula, ¿no? Porque yo le di esa facilidad a la mamita, ¿no? Va a quedarse en el aula, va a ver cómo su hijo se desarrolla, se desenvuelve, hasta que él se sienta seguro, ¿sí? Y se va a sentir seguro, señora, no se preocupe, le dije, ¿no? Yo sé que usted tiene cositas que hacer, pero vamos a intentarlo al menos por estos días, le dije, ¿no? Entonces, me di cuenta de algo, que la mamita lo amenazaba con que se iba a ir si él no se quedaba, o si él lloraba. Entonces ahí fue donde le dije: grave error, le digo, grave error, porque usted, para poder desapegarse de su niño, no puede ser de manera brusca, y mucho menos si usted le dice esas cosas negativas, pues, ¿no? O sea, el niño comienza a tener ese miedo, ¿no? Y no, mi mamá se va a ir y no me va a recoger y me voy a quedar acá, ¿verdad? Entonces, como le dije: señora, vamos a cambiar esas palabritas, vamos a trabajar un poco con la programación neurolingüística en los niños, vamos a programarle en la cabecita con palabras positivas al niño, de que usted lo va a venir a recoger y que lo va a llevar a comprar un helado, lo va a llevar al parque, lo va a llevar a pasear, o que usted se va a quedar afuera, usted va a estar afuera en la puerta y que lo va a esperar. Al comienzo el niño no va a aceptar, porque no hay una comprensión total, porque recordemos que a partir de los 2 años, 2 años y medio, el niño todavía no tiene una conciencia completa de lo que se le dice, no comprende en su totalidad. Entonces, evidentemente en este proceso, ¿qué pasó? La mamita comenzó, evidentemente, a hablarle diferente, yo también le hablaba, pero ya se soltaba. Al tercer día, cuarto día, ya se soltaba. Le decía: vamos con todos sus amiguitos afuera, vamos. Y miraba a la mamá. Y se soltaba. Íbamos con la mamá, a veces la mamá se quedaba un ratito,
pero el niño jugaba, ya se soltaba, ya se soltaba. Hasta que un día, habrá sido a los 7 días, 8 días, llegó con la mamita y la mamita se sienta, ¿no? Y el niño se va, comienza a jugar y agarra y la señora me dice, ay, necesito ir a los servicios, me dice, vaya señora, le digo, dígale de que ya viene, ¿no? Y ella le dijo, mira, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Mira, Pepito, ya vengo, mira, ¿no? Ya vengo, hijito, el niño le dijo, ya, y se volteó, y la mamá se fue. Entonces la mamá iba a regresar y yo le dije, señora, ya no regrese, vaya a su casa y viene a la hora de salida, le digo, ¿no? Y el niño se quedó totalmente tranquilo. Desde ese día, el niño no tuvo esos problemas. Nosotros le decíamos a todos los niños que ya iban a llegar los papitos, que ya faltaba poco para que lleguen los papitos y que teníamos que terminar de ordenar el aula, de guardar los juguetes, de hacer ciertas actividades que usualmente hacemos cuando ya cerramos la sesión de aprendizaje, ¿sí? Entonces, evidentemente podemos darnos cuenta con este pequeño ejemplo el poder de las palabras, ¿verdad, chicos? El poder de las palabras, el poder que tiene lo que nosotros transmitimos también, ¿verdad? ¿O no es así, chicos? ¿O no es así? Sí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta ese aspecto que definitivamente es importante y que no podemos dejar pasar. Así que en este siguiente punto les voy a dar algunas pautas claves de la psicología educativa que evidentemente tenemos que tomar en cuenta. Primero que todo, un alumno motivado es un alumno mucho más receptivo para adquirir nuevos conocimientos y competencias. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Que nosotros tenemos que motivar a nuestros niños? Sí, ¿verdad? ¿Nosotros tenemos que inspirarlos a que sean mejor? Sí, y todo parte de lo que nosotros mostramos. Por ello que el niño tiene que recibir por parte de nosotros, tiene que recibir alegría, tranquilidad, paz. Eso tenemos que percibir, eso tenemos que, que mostrar hacia el niño para que el niño perciba esos sentimientos positivos. Por ejemplo, les comento algo. En un lugar que trabajaba, llegó un auxiliar, ¿no? Que evidentemente estaba realmente triste, ¿no? Y esta auxiliar, la veo pues llorando, llorando, ¿no? Y lloraba en el aula, ¿no? Con los niños de 4 años. Entonces, entro pues, ¿no? Y le digo, mira, yo sé que todos tenemos problemas, pero no puedes ponerte así delante de los niños, le digo. Porque los niños estaban tristes, sumamente tristes. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que decirle que se retire, que vaya a tomar aire, que se lave la carita, ¿no? Porque los niños no estaban como miedosos, ¿no? Estaban como que tristes. Y uno de ellos me pregunta, ¿no? Miss, ¿por qué la Miss tal está triste? Yo también me siento mal, dice. Yo también me siento triste como ella, dice. Y los niños ya querían hasta llorar. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante, chicos. Nuestra vida personal, evidentemente, no la podemos mezclar con el ambiente laboral, pero cuando nosotros de repente tenemos ese tipo de bajones emocionales, que usualmente sucede, ¿sí? Tenemos que tomar énfasis en lo siguiente, ¿sí? Tenemos que tomar un respiro, pedir unos minutos para poder aligerarnos un poco de la carga que estamos pasando y tomar una percepción diferente de lo que vamos a realizar en el momento. Porque cuando nosotros hablamos de niños, los niños son muy receptivos a lo que nosotros les mostramos. Entonces ellos evidentemente van a sentirse mal si es que ven que su profesora o su auxiliar está triste, ¿verdad? Y ellos van a pensar a veces que es por ellos. Sí. A ver, lo que uno transmite, a ver, me dice Yasmín que lo que uno transmite, los niños lo perciben. Sí, muy bien, sea bueno o malo, los niños lo perciben. Por eso que nosotros tenemos que tratar de estar siempre estables emocionalmente. Obviamente que hay cosas que no podemos nosotros manejar, pero tenemos que tratar en lo posible, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, ¿no?
Viviana me dice, claro, sí, muy bien, claro que sí. Ahora sí, cuando nosotros hablamos de que un alumno motivado es un alumno mucho más receptivo para adquirir nuevos conocimientos y competencias, también hablamos de este aspecto emocional, ¿sí? Es por esta razón que la motivación es uno de los campos de estudio predilectos dentro de la psicología educativa. Quiere decir que la motivación es algo que nosotros tenemos que poner en práctica, es algo que nosotros debemos desarrollar de manera oportuna. Entonces, de la motivación que nosotros demos, ¿no?, depende el grado de interés en que se susciten las enseñanzas en el aula, porque si nosotros motivamos a nuestros alumnos con cada tema, con cada actividad, ¿no?, el alumno va a poder desarrollarlo de manera activa. Además, gracias a la motivación, el estudiante pasa a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Entonces, la motivación, chicos, no hace referencia únicamente a la predisposición para aprender en clase, sino que tiene una influencia crucial en las aspiraciones y los objetivos de las personas en sus vidas. Quiere decir que evidentemente va a depender de nosotros el tipo de motivación que le demos y ese bichito importante de desarrollar en el niño el amor por el aprendizaje, el amor por la escuela, el respeto, la empatía, la tolerancia, la paciencia. Recordemos que el niño siempre va a buscar a quién seguir y muchas veces se apegan a sus auxiliares, a sus docentes. Y definitivamente es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿sí? Bueno, chicos, evidentemente el día de hoy hemos tenido un tema sumamente importante, sumamente interesante, ¿sí? Y déjenme decirles que definitivamente me gustaría que ustedes tomen en cuenta lo que hemos visto el día de hoy, porque en la próxima clase les voy a pasar un pequeño formulario para que me respondan unas cuantas preguntitas de lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Entonces, el día de hoy hemos visto la definición de la psicología educativa, que lo hemos definido en 3 puntos, ¿no? Que es una subdisciplina de la psicología, estudia las formas de cómo aprendemos, analiza el modo en que aprendemos. También hemos hablado un poco de la psicología educativa para mejorar el aprendizaje. Hemos visto sobre las teorías educativas, ¿no? Las teorías sobre el aprendizaje, lo importante que son. Dentro de estas teorías, hemos hablado de la teoría de Jean Piaget, de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, de la teoría del aprendizaje social de Álvaro Bandura. Hemos visto sobre otras teorías y aportes, y hemos visto un poquito sobre María Montessori, ¿no? Que es muy importante tomarlo en cuenta, ya que ella es, como decir, la líder de haber transformado ese enfoque educativo de un enfoque tradicional a un enfoque más activo, ¿no? Un enfoque más predispuesto al desarrollo emocional del niño. Y por último, chicos, hemos visto sobre las pautas claves de la psicología educativa. Así que, chicos, yo agradezco a todos ustedes la oportunidad de estar aquí en esta clase. Espero verlos el día sábado también en nuestra tercera clase. Y por favor, chicos, lean sus materiales. Este sábado vamos a tener una pequeña dinámica con un formulario que les voy a mandar mediante el chat para que respondan unas preguntitas que son orientadas al tema del día de hoy, ¿sí? Y así que, Angelita, si tuvieras alguna pregunta, lo puedes hacer por el chat, por favor, porque ya estamos por terminar nuestra clase, así que lo puedes hacer mediante el chat. Así que, chicos, yo de verdad agradezco a cada uno de ustedes, de por sí les aplaudo y les felicito por estar aquí presente en esta clase, escuchándola y sobre todo tomando este interés tan importante para poder practicarlo con nuestros niños, ¿sí? Así que, por favor, chicos, tengamos esa sensibilidad, ese conocimiento importante para que nosotros definitivamente podamos siempre tener esa sensibilidad con nuestros niños, que es sumamente importante, ¿sí? Así que cualquier duda o sugerencia, chicos, ya lo vemos en la próxima clase. Espero que tengan un lindo viernes, un lindo jueves. Y bueno, conmigo ha sido hasta este momento, así que ahí ya nos vemos. Gracias a todos, chicos, por su participación. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias a todos, chicos, muy bien. Señorita Lucía.